Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra semana más a Riff Salvaje. Bueno, pues esta semana os traigo un nuevo apartado de este canal y a ver, os cuento un poco. La idea es montarme un pequeño acuario de dulce, ya que pues ya sabéis que al fin y al cabo cuando vives con una persona que se dedica al 100% a esto de los acuarios, pues es inevitable que tú también acabes salpicada. Y pues a ver, yo sí que es verdad que tengo algo ya de conocimientos acerca del marino porque he aprendido de tanto escuchar a Diego, de tanto tener que verme muchísimos vídeos que me pone y tal, pues acabas aprendiendo, no te queda otra. Pero bueno, la idea es que con esto del canal y tal me gustaría empezar con el tema de la acuariofilia, pero desde cero, ¿sabes? Empezar pues por el dulce. Yo sí que es verdad que en su momento me monté un dulce hace bastante tiempo, cuando empecé con Diego, un dulce mal montado, que nada, o sea, lo tuve súper poco tiempo además, con unos cuantos neones, eh, 2 plantas que se me morían cada 2x3, en fin, mal. No sé, me parece que tenía una arena negra, un sustrato negro, algo así. Apenas estaba en casa y no encendía apenas la luz, o sea que fatal. No se me dio muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues mira, la idea es empezar desde cero y empezar un poco a investigar sobre todo el tema de los acuarios. Vamos, un curso de iniciación, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiero en principio montar? Pues vamos a coger una urna muy pequeñita, de 20 litros o así, y voy a empezar a investigar y me gustaría que me ayudarais a decidir qué cosas puedo meter, qué sustrato puedo meter, qué iluminación podemos meter, el tema de la corriente que podemos meter, cuáles serían las plantas indicadas, porque claro, teniendo este medio de comunicación me gustaría pues eso, que vosotros también participarais de esta pequeña aventura y me ayudaréis un poco con vuestros consejos, recomendaciones, debatir un poco al respecto, ¿sabes? De qué es lo indicado para comenzarse pues en este mundo de la acuariofilia desde cero, y teniendo en cuenta que montaríamos pues eso, un dulce en este caso. Así que nada, como ya me he decidido a aventurarme en esta locura, ahora voy de camino porque he quedado a comprar la urna. Y bueno, un conocido de Diego tenía una urna pequeñita que vendía por Wallapop. Ya sabéis que somos muy partidarios de intentar gastar el menos dinero posible, y cogeremos la urna y lo que haremos es, Diego tiene un montón de cosas de material por casa y me meteré a ver qué le puedo robar para mi acuario. Y pues nada, chicos, la idea pues eso es enseñaros qué cositas voy haciendo y que me echéis una mano. Así vamos un poco interactuando todos y aprendiendo juntos, que es lo importante. Así que pues nada, chicos, os dejo aquí el vídeo de la nueva urna y luego nos vemos. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí por casa y bueno, tenemos ya el acuario aquí, así que voy a proceder a enseñároslo. Bueno, como podéis ver, lo hemos puesto en esta mesita provisionalmente. El acuario lleva incluida esta especie de aquascaping, que son una especie de ramitas y roca y tal. Aquí lleva un agujerito que en principio es para meter alguna plantita, ya iremos viendo. Y a ver, problema, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos? No me gusta absolutamente nada lo que viene siendo el vinilo azul este que lleva. Entonces creo que vamos a proceder a cambiarlo porque está bastante feo. O sea, para lo que yo quiero, ese color no me convence mucho. Así que nada,
A ver, lo primero que he hecho es limpiar un poco el acuario. La verdad es que tenía restos de cal, entonces he cogido con vinagre de limpieza y una cuchillita a unos 45 grados y le he dado hasta que he eliminado la cal. Luego le he pasado con el papel y se ha empezado a ir. Y luego me he puesto a sacar lo que viene siendo el vinilo. A ver, sí que es verdad que este vinilo he visto que se puede sacar de una forma más sencilla, que es con un poco de paciencia, introduciendo la misma cuchillita por el borde e ir poco a poco despegando, sale de una forma más pareja. Pero bueno, pues yo como no tengo paciencia, pues lo fui quitando con la cuchilla y arrancando. Pues porque bueno, yo soy así. Y entonces cuando terminé de quitar todo lo que viene siendo el vinilo, procedí a limpiarlo con alcohol, todo el pegamento que sobraba. Y ya una vez terminado de limpiar el pegamento, le he dado una pasada más para que estuviera más limpio y pues nada, ya tendríamos el vinilo despegado. Pues bueno, una vez ya hemos terminado de despegar el vinilo, vemos la estructura del acuario por detrás y aquí podemos ver pues el material con el que hacen estos tipos de fondos, que esto es espuma expandida. Bueno, entonces son los fondos que lo que se hace es que ponen espuma, hay veces que los hacen fuera del acuario y otras veces los hacen dentro. Este concretamente parece que se ha hecho fuera porque luego si veis pues tiene una base de silicona que han pegado. Luego también pues lo rellenan con Forest Fan por gastar un poco menos de material. Y bueno, esto ya veis que es un tema muy artístico porque ya depende un poco de la persona a la que haya creado el diseño, si tiene mejor o peor gusto. En este caso pues es cierto que nos ha gustado bastante la composición del aquascape. Y pues nada, luego esto que sepáis que está formado con cemento y lo que hace es que les echan una serie de tintes que suelen ir en polvo y pues ya pues van creando la textura del fondo y lo hacen muchísimo más realista y ya van introduciendo pues eso, la forma de las roquitas, de los tronquitos y pues de esta forma pues queda esto así tan chulo. ¿Qué tal, chicos? Bueno, estamos por aquí que hemos acabado de entrar al parque del IKEA porque hemos decidido que vamos a coger una mesita para el acuario dulce y entonces hemos venido a ver una que se encajaba con lo que estamos buscando y lo que haremos es mirar a ver si resiste el peso que le vamos a introducir y una vez tengamos eso ya más o menos decidido, pues os iré enseñando las opciones que teníamos y al final con cuál nos quedamos y luego a ver si la montamos. Así que venga, vamos. Bueno chicos, pues estamos aquí y hemos decidido que este va a ser el nuevo montaje. La verdad es que está guay porque tiene aquí una estantería que la podemos aprovechar para guardar cosas y que esté todo un poco más ordenado. Y como cumple con nuestras medidas según nuestra nueva urna de dulce, pues nos la llevamos. Además está a un precio bastante asequible, así que es una opción perfecta, nos la llevamos.